Bueno, pues yo llevo 20 años aquí en España, vengo de Colombia, llegué muy pequeñita, con 4 años. Y bueno, siempre he sido criada mi familia es creyente, entonces siempre he tenido como esa base religiosa. Veníamos siempre a la iglesia desde que llegamos aquí a Leganés, hemos estado aquí en San Eladio. Entonces bueno, fui creciendo en ese ámbito religioso, hice la primera comunión, súper bonita. Luego también me encantaba la iglesia, entonces como que quise hacer la confirmación. Entonces tuve la confirmación, también fue un momento, fueron 2 años y medio de preparación muy bonitos y fue espectacular. Hasta ahí todo iba bien. Luego ya más o menos a los 16 fue como que ya empecé un poco a alejarme de la iglesia, pues ya en el instituto, pues eso que conoces amistades, ya conoces un poco del mundo, de la fiesta. Entonces ahí fue como que desconecté con la iglesia. Ya iba a misa los domingos, pero iba a misa pues porque mis padres estaban ahí de presión, hay que ir a misa. Pero ya iba a misa por obligación, no disfrutaba la misa. Entonces bueno, fui creciendo, ya llegué a un punto en que bueno, terminé la ESO y me quise dedicar al mundo de la belleza, ¿no? Entonces estudié peluquería, estuve 2 años en peluquería, luego 2 años en estética, lo estudié. Y durante ese tiempo, pues yo fui conociendo muchísimas personas del mundo, ¿no? Entonces tuve un grupo de amigas que con ellas empecé a salir a fiestas, pero brutales, de jueves, viernes, sábado y domingo, que incluso había domingos que no venía a la iglesia porque acaba de llegar de fiesta. Entonces ya ahí fue el acabose con la iglesia, ya no venía ni a la iglesia ni nada. Entonces entré en un mundo también un mundo de hombres, de conocer un montón de chicos, relaciones malas, tóxicas con personas pues no muy buenas, la verdad. Pero bueno, yo como me sentía bien y como que era lo que yo quería y lo que me gustaba, pues como que no le ponía mucho cuidado. Entonces ahí seguí avanzando en ese mundo, mucho más de fiesta, mucho más de alcohol también, muchísimo alcohol. Pero aún así siempre fui responsable con el trabajo, aunque iba al trabajo un poco así con el tema del alcohol, pero siempre estaba en el trabajo. Y entonces en esa desconexión pues encontré un mundo espiritual, por así decirlo. Era como que era lo que a mí en ese momento como que me llenaba, en el momento espiritual. Sí es verdad que como que siempre, sí creía en Dios, pero no le di la importancia. Es como, bueno, sé que está ahí, pero está ahí. Entonces en ese mundo espiritual mis jefas eran mucho en plan de diosas, de rituales, ellas hacían rituales y una de ellas me decía mucho, a mí se me dan muy bien los masajes. Entonces me decía mucho que yo tenía como un don en las manos, que porque el tema de los masajes se me daba muy bien y la gente salía, wow, que qué manos, no sé qué. Entonces ella me fue entrando un poco en el mundo del Reiki. Entonces a mí, claro, como todo el mundo me lo decía, que yo tenía una luz, que tenía una alegría, que tenía un don en las manos, que yo podía señalar a través de las manos, pues como que me llamó mucho la atención ese mundo. Entonces yo como que empecé a leer libros, empezaba a escuchar también estos audios que hay ahora, en plan sanación a través de, bueno, no me acuerdo los nombres, sanaciones espirituales, ¿no? Y también rituales, de estos así de aguas aguas con no sé qué flor. Otro contacto con lo esotérico fue que yo ahí empecé a leer un montón de cosas como de espíritus y cosas allá. Encontré una página que era como que más allá de la vida. Entonces ahí como que era como contacto con el más allá, por así decirlo. Entonces me envolví en ese mundo de energías. Luego también conocía a personas que leían las cartas, que leían que las manos, que tenían visiones. Me encontré envuelta en ese mundo que incluso yo me volví una persona súper miedosa. O sea, por ejemplo, a mí la oscuridad me daba mucho miedo. E incluso me pasaban cosas a lo mejor yo sentía que se movían cosas en casa, o que me susurraban. O sea, fue un mundo súper oscuro. Incluso había noches que yo tenía pesadillas que no podía dormir en la oscuridad. Tenía que tener siempre como una lamparita o alguna luz
porque me asustaba muchísimo la oscuridad y también tenía muchos pensamientos oscuros. Por ejemplo, también se me imaginaba, veía una persona y me la imaginaba a lo mejor muerta o a lo mejor iba en el tren y en mi cabeza la imaginaba que se tiraba las vías, o sea, una mente muy trastornada. Incluso me encantaba ver películas de gente descuartizada, de películas súper sangrientas, me encantaba eso. En el ambiente de mi casa pues se creó como un ambiente de problemas, con muchos conflictos, caracteres muy fuertes. Entonces, como yo todo eso me lo callaba, o sea, yo no lo expresaba ni nada, entonces se formó en mí ese rechazo, ese odio hacia esa persona tan cercana, que supuestamente no tenía que tenerle ese odio. Entonces ya llegó un punto en el que yo no podía un abrazo o un beso, lo despreciaba. Y entonces eso fue durante más o menos 5 años que fue pasando todo eso. Y entonces, en ese momento yo no buscaba al Señor, sino que buscaba lo espiritual, en plan de esos audios de sanación que pues, sinceramente no ayudaban a mucho. Entonces yo a raíz de ese rechazo pues decidí irme de mi casa. Más o menos el año pasado, por estas fechas más o menos, tuve ese rechazo a mi casa horrible, que ya no quería estar en mi casa. Entonces me fui durante el verano a Murcia a trabajar. Y la verdad que en ese momento súper bien, porque estaba lejos de mi familia, lejos de esos problemas y tal. Pero se me terminó el contrato en Murcia, yo estuve durante 3 meses y ya no tenía trabajo ni nada. Entonces en ese momento, cuando se me terminó el contrato, no sé por qué me dio por rezarle al Señor. Me dio por Dios, ayúdame, ilumíname, que se haga. O sea, sinceramente no sé por qué esa noche recé eso, porque como yo ya estaba súper alejada, pero sentí la necesidad de buscar al Señor. Entonces le recé y le dije yo que si tu voluntad es que me quedara, pues que me diera trabajo, si no, devuélveme para Madrid. Pues no encontré trabajo, me rechazaron una oferta de trabajo en Murcia, entonces dije yo, pues nada, regreso a Madrid. Cuando regresé a Madrid, regresé otra vez a esa presión en mi casa y otra vez como en esa depresión otra vez en mi casa, y volví otra vez al alcohol, a las fiestas. Me reencontré con una expareja que yo tenía antes, que bueno, con esa expareja han sido muchos años y hemos tenido muchos altibajos, pero esa relación no es buena. Pero yo, como estaba hundida, pues acudía a él. Entonces en esas mi madre me cuenta que han traído un nuevo sacerdote a la parroquia, que porque no vengo y lo conozco y tal. Entonces yo dije, bueno, pues como había regresado de Murcia, pues bueno, pues voy a la iglesia y pues conozco al sacerdote. Entonces ya cuando vine a la iglesia me encontré con el sacerdote, que ahora es mi guía espiritual, mi padre espiritual, como lo llamo yo. Me encontré con él y fue muy bonito el encontrarme con él, porque no sé, yo en ese momento sentí como una paz. Y desde el primer momento él me mostró como un amor a Dios. Entonces él me dijo, tú y yo tenemos que hablar, así me dijo. Entonces yo sinceramente no había hablado con un sacerdote, o sea, no había tenido ese contacto tan personal con un sacerdote, no, nunca lo había tenido hasta que me encontré con él. Entonces quedé con él y empecé a hablar con él, o sea, fue súper bonito. Mi prima es muy espiritual también, pero en plan del Señor. Ella es muy espiritual, entonces ella me dijo que había un grupo se iban a confirmar. Mi prima se estaba preparando con su pareja para la confirmación. Entonces ella me dijo que si yo quería ir a las charlas, y yo la verdad que le dije que sí, porque a mí pues me gusta, ¿no? Como los grupos y conocer gente me gusta. Entonces le dije yo que si no había ningún problema, aunque yo ya estuviera confirmada, que si yo podía asistir, y ella me dijo que sí, que lo hablamos con el padre, no sé qué. Vale. Entonces ya el padre dijo que sí, porque pues no era un grupo en sí de confirmación, no, porque ahí había matrimonios, había otra pareja, entonces que era un grupo abierto. Entonces ahí fue cuando volví a la iglesia, me fue gustando, eran los domingos, el grupo era los domingos, entonces veníamos los domingos, hablábamos, o sea, me fue gustando como ese ambiente. Mi prima, como era muy espiritual, pues yo como estaba tan hundida, yo le decía a ella que, claro, no encontraba trabajo. Entonces ella me dijo que todos los jueves que hacían hora santa aquí en la iglesia, todos los jueves. Entonces ella me dijo que por qué no veníamos, entonces yo le dije que vale. Pues veníamos las dos los jueves a la hora santa, no faltamos ningún jueves,
Y esos jueves el Señor, o sea, nos hablaba un montón a las dos. O sea, había alguna palabra y era como, wow, si es lo que me está pasando, wow, es lo que acabamos de hablar. Entonces ahí fue como que yo fui sintiendo como que el Señor me estaba como hablando, él me decía mucho de no tengas miedo, ven a mí, yo soy tu refugio, había muchísimas palabras. Cuando yo le pedía mucho el tema del trabajo, ¿no? Entonces ahí, justamente cuando terminamos un mes de oración, conseguí trabajo. Entonces es como, wow, Señor, gracias. Fue como la primera vez que le dije al Señor, gracias porque esto ha sido obra tuya, porque era lo que yo le estaba pidiendo. Entonces ya ahí me fui como introduciendo mucho más en la iglesia, pues ya me gustaban las misas, ya era como, ay, qué guay, llega el domingo, voy a ir a misa. Y en el grupo empezamos el curso Alfa. Ahí empezamos, yo nunca lo había escuchado, la verdad que no sabía nada de él, pero me encantó. Entonces en el curso Alfa todos los domingos veníamos y hacíamos pues las dinámicas. Entonces hubo un momento en el que era lo de la efusión del Espíritu Santo. Había uno de esos momentos que era en diciembre, en el puente de diciembre, vinieron unos jóvenes con nosotros a un retiro de un día. Entonces bueno, hubo un momento ahí que pues nos dijeron, ¿no? Que que iban a orar por nosotros, que iba a haber una intercesión, que no sé qué, que no cerráramos los ojos y como confiáramos, ¿no? Que confiáramos. Entonces, bueno, ellos ya habían explicado que, bueno, que si nos pasaba algo en plan físico o si alguien se desmayaba o cualquier cosa, que no pasaba nada, que porque era algo normal, que era porque el Espíritu Santo estaba actuando. Bueno, en ese momento dije yo, wow, qué miedo, qué irá a pasar. Pero yo no me quiero desmayar, o sea, pues normal, ¿no? No lo sabía, entonces fue wow. Entonces, bueno, yo estaba ahí cerrando los ojos, yo tenía las manos así extendidas. Y bueno, en ese momento me acercaba una persona aquí a mi lado y luego la otra persona al otro lado. Entonces ponen sus manos y empiezan a orar y entonces yo en ese momento, yo tenía los ojos cerrados, ¿no? Entonces yo en ese momento sentía oscuridad, o sea, yo veía todo como oscuro, o sea, una oscuridad muy fea. Entonces cuando ellos empezaron a orar, uno de ellos, pues claro, empezó a hablar en lenguas, a decir a hablar cosas en lenguas, y la otra persona también empezó a hablar y decían mucho que rompan las cadenas, que se arrastra, que la maldición que hay sobre ellas, un montón de cosas. Entonces yo en ese momento empecé a llorar. Yo seguía viendo oscuro, y yo en ese momento empecé a sentir que mi cuerpo se durmió, o sea, como en calambre, o sea, todo, yo no me podía mover. Mi cuerpo yo no podía mover, las manos yo no las sentía, o sea, estaban totalmente dormidas, y un sentimiento dentro de como una presión y un llanto que, mira que yo soy muy llorona, pero era un llanto totalmente diferente. Entonces ellos empezaban a hablar muchísimo más y a decir un montón de palabras. Entonces llega un punto en que uno de ellos dice, nombra a esa persona que ahora estás pensando, perdónala. Y yo en ese momento yo dije el nombre de la persona, y yo la perdono, sí, de verdad, yo la perdono. Entonces en ese momento de perdonar sinceramente, de corazón, mi cuerpo en ese momento como que, o sea, no me desmayé, pero como, es que no sé cómo explicarlo, como que porque descansé, o sea, me caí sobre la persona que estaba a mi lado. Yo sentí que mi cuerpo se iba. Entonces, porque estaba la otra persona que si no, seguro me caigo. Entonces me arrecosté sobre la persona que estaba a mi lado. Y en ese momento yo empecé a ver como una luz. Y en ese momento yo empecé a sentir un fuego, un calor, que me empezó por todo el cuerpo, pero aquí en la parte de atrás se intensificó mucho, que yo sentía que yo estaba es que era un fuego que yo sentía, me estoy quemando, yo digo, seguramente si me ven estoy roja, muy fuerte, un calor súper fuerte, las manos me sudaban un montón, me sudaban muchísimo, y las manos también me ardían. Entonces en ese momento empecé a llorar y a ver luz, una luz blanca súper bonita, pero empecé a llorar, pero de alegría, o sea, se cambió el llanto.
El llanto fue diferente. Entonces, en el momento en el que yo estaba así, yo iba sintiendo esa luz, claro, yo en ese momento sentí unas manos que me agarraban las manos y como que me hacían así. Y claro, yo en ese momento hice así porque yo me asusté, porque yo, dentro de todo esto, yo era consciente que solamente había 2 personas a mi lado, enfrente no había nadie. Entonces, hubo un momento en que me asusté y entonces que hice así porque yo dije si es que no hay nadie, y eran las manos de Jesús tocándome. Entonces, en ese momento, uno de ellos empezó a decir: tú eres la niña de mis ojos, tú eres mi princesa, yo te amo. Entonces, en mi mente me imaginaba a Jesús. Me imaginé a Jesús enfrente de mí, tomándome las manos, y entonces yo me empecé a reír. Lloraba, pero de alegría, fue un llanto súper bonito, o sea, un llanto totalmente diferente, y en mi mente era todo luz, y luego cuando ya terminamos, sí es verdad que cuando terminamos seguía sin poder moverme. Que les tocó a los chicos traerme una silla porque es que mis piernas no respondían, y a raíz de ahí el Señor me ha estado hablando un montón. Ya ese momento de descanso, de liberación, sobre todo de perdón, ¿no? De perdonar a esas personas sinceramente, de corazón, que a día de hoy la relación es espectacular, es impresionante. Y con el Señor también es una relación ahora, wow, o sea, es que sin palabras. Y constantemente Él ha estado ahí llamándome, se comunica a través de una canción. A lo mejor es una canción, es como: wow, Señor, gracias. Y la verdad que a partir de ahí, de ese diciembre, mi vida ha cambiado completamente. Dejé el alcohol, o sea, es como que ya no bebo. El mundo de la fiesta tampoco. Rechazo. O sea, es como me invitan a una fiesta, es como: ¿por qué no hacemos mejor el rosario? O sea, totalmente mi vida ha cambiado completamente. Y el venir a misa lo vivo con amor. Las alabanzas, me encanta las alabanzas, como me encanta también tanto el baile, y así pues es como qué alegría las alabanzas. Y la oración, o sea, ahora es que es el Señor, es Dios completamente. Pues antes mi corazón, pues sinceramente era negro, oscuro, de mucha soledad, triste. Yo siempre vivía, pues, aparte de que soy muy alegre, pero era una alegría como falsa, porque por dentro estaba destruida, estaba negra. A raíz de ahí es al contrario, o sea, mi corazón es ardiente, como yo lo digo, o sea, está ardiente, arde de amor por el Señor, es súper alegre. La verdad, incluso con las personas a las que perdoné, es una relación súper bonita, súper sana. Mi alegría es diferente también, o sea, ya es otra alegría, y con ganas de transmitir alegría, pero desde un corazón limpio también. Perdonarme a mí misma de cosas que no tenía que haber hecho también fue espectacular. Ese momento de liberación y de perdón, ya no siento culpa, yo ya no me culpo a mí misma, sino al contrario, es como el Señor me ama tanto que yo misma también me tengo que amar. Entonces ahora es súper feliz, incluso he cambiado la música. Yo antes escuchaba mucho reggaetón, pues el mundo electrónica, todo este mundo. Ahora mi lista de música son alabanzas, son canciones de la iglesia. Entonces los libros, incluso he cambiado los libros de Reiki y todas esas cosas a por libros del Señor, de santos, que yo por ejemplo santos no conozco. Las noches de fiesta ahora las cambio para hacer el rosario o hablar con mi grupo de las cosas del Señor. O sea, es totalmente una vida diferente, incluso los problemas, porque obviamente la vida ahora no es que sea todo fácil, ¿no? Obviamente siempre va a haber problemas, pero ahora los problemas los vivo desde otro punto y con mucha confianza en el Señor, y sinceramente el Señor arregla esos problemas, me ayuda a afrontar esas batallas y salgo victoriosa con el Señor. Entonces la vida totalmente es diferente. Después de mi conversión, ¿no? Pues el Señor ha estado llamándome, ¿no?
Se repetía mucho durante estos meses el pasaje de Pedro, que está en la barca y no cree, y el Señor le dice, echa las redes, y se rebosa de peces, y Él le dice, déjalo todo y sígueme. Pues esa palabra ha estado constante, ha estado constante, de ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme. Entonces yo, claro, yo como estaba me había enamorado de Jesús, tanto, que es que yo quería, o sea, en mi corazón yo quería, y el Señor estaba ahí. Entonces hubo un día que aquí en la iglesia hacíamos con el Padre los seminarios del Espíritu Santo, entonces Él me dijo que por qué no daba mi testimonio. Entonces yo ahí sinceramente ese día venía del trabajo, yo pensé que no iba a llegar aquí porque salí tarde y yo no tenía nada preparado, sinceramente, porque no sabía qué decir. Dije yo, wow, era la primera vez que voy a dar un testimonio y no sé qué voy a decir. Entonces yo, si es verdad que durante el camino, yo le dije yo, Señor, envíame tu espíritu, que seas tú quien hable. Llegué aquí a la iglesia, el padre pues dijo, pues ahora Angélica nos va a dar su testimonio, tal. Entonces yo durante del camino de la banca al altar, pues dije yo, Señor, habla tú. O sea, habla tú, porque no sé qué decir yo, habla tú. Y la verdad que di un testimonio, sinceramente, el Señor habló, porque ahora no me acuerdo lo que dije, no me acuerdo bien lo que dije. Sí, fue algo que no puedo olvidar, fue que dentro de mí una voz me decía, esto es lo tuyo. Yo me veía y era, esto es lo tuyo. Y es como yo durante que estaba hablando sentía eso y yo, pero ¿qué será esto? Cuando terminé mi testimonio, hubo una persona que se me acercó llorando y me abrazó fuerte y me dijo, Angélica, ayúdame, yo quiero eso, yo estoy muy mal, no, que la ayudara. Entonces yo en ese momento sentí como, wow, si con lo poco que dije pude ayudar a una persona, ¿cómo puedo yo ayudar a más personas a conocer al Señor? Entonces ya empezó en un momento en que yo le dije al Padre todo esto, y yo, que yo necesito evangelizar. Yo era, quiero evangelizar, quiero ayudar a las demás personas. Entonces ya con él empecé como un estudio bíblico, a leer la Biblia, a entender la Biblia. Entonces ahí el Señor cada 2x3, igual lo mismo, ven y sígueme. Entonces ya en mi trabajo yo ya sentía rechazo por el trabajo. Tenía un horario muy complicado, entonces siempre venía corriendo a las cosas de la iglesia. Entonces yo era, no, yo no quiero ir corriendo a las cosas de la iglesia. O a lo mejor había cosas que me las perdía por el trabajo. Entonces ya el Señor, un día en ese momento de que yo cansada de ¿qué hago? No sé qué hacer, pedí una palabra al Señor. Entonces pedí una palabra al Señor, que cuando yo la abrí, salió Ezequiel 36:37, que dice, yo os daré un corazón nuevo, derramaré mi espíritu, viviréis bajo mis mandatos y os llevaré por todas las naciones a llevar mi palabra. Yo eso, cuando leí y os llevaré por todas las naciones, dije yo, aquí es. O sea, aquí ya el Señor, ya la confirmación de que Él me quiere para eso, que Él quiere que yo lleve su palabra. Entonces ya dije que en el trabajo, yo ya mi contrato se cumplía un 26 de mayo, te dije yo que bueno, que hasta el 26 de mayo estaba y ya, que ya no quería, ya era como un momento de ya quiero dejar, aparte en el trabajo ya estaba súper mal, estaba súper mal y ya no quería. Entonces en el trabajo me quisieron renovar y entonces en ese momento yo dije que no. O sea, la verdad que ahí fue un momento un poco duro, ¿no? Porque me ofrecieron el trabajo de mis sueños, por así decirlo, la verdad que un buen horario, un buen sueldo, o sea, el trabajo de mis sueños. Pero es que el Señor no quiere eso. El Señor me quiere para otras cosas. Entonces rechacé ese contrato de trabajo, rechacé algo bueno por algo muchísimo mejor, que ahora estoy en eso, que el curso que viene voy a empezar, se llama Evangelización en un año, y es un año dedicado al Señor. Es un año en el que sinceramente no sé cómo va a ser, pero es un año en el que el Señor va a hablar muchísimo y va a ser una formación a nivel personal y también a nivel pues como de evangelizadora, de cómo yo voy a poder ayudar a otras personas. Pues mi percepción antes de mi fusión del Espíritu de Dios era un Dios
castigador, un Dios cruel, ¿no? Un padre que juzga, ¿no? Que como que señala y claro, entonces a mí yo como tenía esa versión de Dios, pues era, no, pues es que no soy digna, o sea, el Señor no me va a perdonar. Yo estoy haciendo esto, estoy bebiendo alcohol, estoy con un montón de chicos, estoy en el mundo esotérico y todo, Dios no me va a perdonar, no me va a aceptar, Dios no me quiere, no me quiere. Incluso una percepción mala también de la iglesia. Yo, wow, la iglesia no me va a aceptar, es como la vea tan juzgadora que no me va a aceptar. Y luego ya después de la fusión del Espíritu Santo ya es totalmente distinto, ¿no? Un Dios de amor, un Dios que lo perdona, o sea que es como da igual lo que yo haya hecho, que mis pecados, todo lo que yo haya podido cometer, da igual porque Dios me perdona y me ama. Por ejemplo, ahora a él le gusta que yo baile. O sea, él le gusta que yo baile porque forma parte de mi ser. Entonces él se alegra, o sea, yo sé que él se alegra cuando yo bailo, cuando monto una coreografía con mis compañeros y le bailo y le canto y le alabo. O sea, es amor. O sea, Dios es amor, es un padre. Es un padre que siempre está ahí con los brazos abiertos. Y sé que Él nunca me va a juzgar, no es un Dios juzgador, ni es un Dios que te quita las cosas, al contrario. Él da esa libertad, también es un Dios de libertad. Él te da la libertad de que disfrutes de la vida. Entonces, Dios es eso, es espectacular.